Entonces, lo que tenemos que hacer es extender lo que vimos para que podamos poder calcular la diferencia de presión que se necesita entre un extremo y otro de un sistema de tubería cuando el régimen de flujo ya sea tanto laminar o turbulento y ante la presencia de cambios de dirección, de distintos tipos de materiales, de distintos tipos de accesorios como válvulas, codos, T y demás. Bueno, esa es la motivación de la clase de hoy. Entonces, vamos a comenzar introduciendo la definición del factor de fricción. Es decir, lo que nosotros vimos hasta ahora, si se acuerdan en la última clase, a partir de hacer un balance de cantidad de movimiento o partiendo de la ecuación de Navier-Stokes, haciendo las simplificaciones necesarias, podíamos relacionar diferencias de presión, caudal o velocidades con la sección y la longitud de un tubo. Y pudimos hallar la fuerza que el fluido hacía sobre el tubo o el mayor esfuerzo. Bueno, en vez de partir de un enfoque teórico, vamos a hacer una definición que vamos a relacionar a esa fuerza, que de alguna manera la vamos a asociar después con las pérdidas de energía por fricción que ocurren entre el fluido y principalmente por la fricción con la tubería, digamos, o sea, la fricción ocurre por el hecho de que el fluido fluye. Vamos a comenzar partiendo de definir a esa fuerza como el producto de un factor F de fricción, lo vamos a llamar de fricción, un área y una KI que significa energía cinética. ¿Sí? Esto es una definición que la vamos a usar tanto para poder calcular o aplicar esta definición al flujo en el interior de conductos y el flujo alrededor de objetos. Entonces, fuerza igual a un factor de fricción que va a ser adimensional, una área característica de la geometría de lo que yo esté estudiando y una energía cinética característica. Esta definición la vamos a aplicar tanto a flujo confinado, o sea, flujo al interior de tuberías y flujo alrededor de objetos. Lógicamente, en flujo confinado, esa F sub mu representa la fuerza que el fluido realiza sobre las paredes del conducto, ¿sí? La dirección de esa fuerza coincide con la dirección de la velocidad media, ¿no? Porque de alguna manera es como que el fluido está haciendo fuerza sobre las paredes de la tubería y trata de arrastrarla. Cuando aplicamos el mismo concepto a el flujo alrededor de objetos, que podría ser el caso de una esferita que cae en el centro de un fluido, o sea, si queremos hacer tenemos que transportar, por ejemplo, sólidos suspendidos o queremos diseñar algún equipo para separar sólidos. La fuerza representa la que realiza el fluido sobre el sólido que se mueve. Lo que acá hay que tener en cuenta que la velocidad que vamos a usar es la velocidad relativa entre el fluido y el sólido, lo que llamamos fuerza de arrastre. Y el sentido coincide con la velocidad de aproximación del fluido, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese concepto? Bueno, entonces, ¿cómo van a ser esos términos? Bueno, ahora vamos a empezar a ver. En el flujo en interior de tuberías, digamos, el área característica va a ser la superficie mojada. ¿Qué es la superficie mojada? Bueno, si tengo un tubo cilíndrico, la superficie mojada es la superficie interior del tubo. Si el tubo no es cilíndrico y es rectangular, la superficie interior sería lado por lado, por lado por lado. Eso va a depender de la sección, el tipo de sección que tenga mi tubería. Pero fíjense que no es la superficie transversal, o sea, no es la superficie que atraviesa el fluido.
porque la superficie que atraviesa el fluido sería el área de un círculo, ¿sí? Acá estoy hablando del área que moja, o sea, la de las paredes, la del lateral. Para el caso de flujo alrededor de objetos, ya ahí cambia, porque acá estamos hablando de un fluido que está pasando por arriba, o sea, mojando toda el área exterior de algún objeto. El área va a ser sería una proyección de la forma del objeto, de la figura del objeto, en el sentido de la velocidad, ¿sí? Antes de seguir a un grafiquito para que entiendan bien ese concepto del área proyectada, en cuanto a la energía cinética característica, tiene que ver con la energía cinética del fluido. En el caso de tuberías, bueno, va a ser la energía cinética que tenga el fluido que quiero transportar, o sea, densidad del fluido, velocidad media al cuadrado sobre 2, y para el otro caso es la densidad y la velocidad del fluido que está arrastrando a mi objeto. Bien, por ejemplo, para el caso de flujo alrededor de objetos, yo tengo una esfera, ¿sí? La área característica sería el área de la esfera proyectada en el sentido de la velocidad, ¿sí? Entonces, si tengo una esfera, si yo proyecto, lo que voy a tener que es el área de un círculo. Si tuviera un cilindro en lugar de una esfera, ¿qué área voy a obtener y de qué va a depender como área característica? A ver si se animan a escribirlo. O sea, imagínense que acá tengo un cilindro que lo tengo claro, es precisamente eso. Si está de costado o si está enfrentado, digamos. Si la cara circular del cilindro está enfrentada al flujo, el área proyectada va a ser un círculo. Pero si está de costado, o sea que el fluido lo atraviesa en forma perpendicular, el área proyectada va a ser un rectángulo. ¿Sí? Si el fluido atraviesa el cilindro en forma perpendicular al eje a lo largo del cilindro, el área proyectada es un rectángulo. Perdón, porque acá Daniel dice la superficie expuesta al flujo. La superficie expuesta al flujo sería toda la superficie del cilindro. Y cuando yo defino área característica, cuando tengo objetos, digamos, de arrastre de objetos, para hacer el cálculo de los factores de fricción o los coeficientes, el área que tenemos en cuenta es el área proyectada. Entonces, para la esfera, o sea, yo no voy a tomar el área de la esfera, que el área de la esfera sería la que está expuesta al flujo, porque es el área de todo el área exterior de todo mi objeto. Yo lo que tomo como área característica es la proyección de la geometría de mi objeto, o sea, de la esfera, hacia un plano perpendicular a la dirección del flujo. Entonces, en el caso de la esfera tengo un círculo. En el caso de un cilindro, depende cómo ponga el cilindro. ¿Sí? Una esfera es totalmente simétrica, o sea, yo la roto para cualquier lado y siempre tiene la misma forma. Ahora el cilindro, si lo pongo a su eje, digamos, a la parte más larga, en sentido perpendicular al flujo, voy a tener un rectángulo como área proyectada. En cambio, si lo pongo que el fluido, digamos, atraviesa el cilindro en la misma dirección del largo del cilindro, el área proyectada sería la de un círculo. Bueno, si tienen dudas o si no lo ven, después con la práctica me vuelven a preguntar. Pero lo importante acá es eso, que esa área que nosotros estamos definiendo no es el área expuesta al flujo. Bueno, como nosotros partimos de esta definición, para calcular
o tomar el factor de fricción, digamos, si nosotros calculamos la fuerza, esa área y la energía cinética, de acá, digamos, podemos despejar el factor de fricción. Hay una pregunta. Un prisma cuadrado y otro cilíndrico, sí, y otro cilíndrico, ¿tienen la misma área proyectada? Ah, y si tienen el mismo, o sea, si el radio de la base circular, o el diámetro, mejor dicho, de la base circular, coincide con el lado de la base cuadrada, ¿sí? Y la longitud es igual, sí, sería la misma área proyectada. Eso es para cuando el flujo lo atraviesa en forma perpendicular. Si el flujo es a lo largo, o sea, en la forma longitudinal de esta geometría que propones, en un caso va a ser un cuadrado y en otro va a ser un círculo. Es la sombra, muy buena definición, sí, es la sombra si pones una luz, depende de dónde pongas la luz, ¿no? Pero bien perpendicular al fluido. Exacto. Muy bien. Bueno, conceptualmente entonces partimos de una definición. Esto que está acá, esta igualdad es una definición. Es decir, voy a igualar la fuerza que está haciendo el fluido a una relación entre un factor, que estoy definiendo el factor de fricción de esta manera, un área característica y una energía cinética característica. Entonces, de acá voy a partir y voy a ir a casos donde puedo calcular la fuerza y los otros parámetros, y entonces voy a poder calcular cuánto vale el factor de fricción para esos casos conocidos, que son los casos teóricos. Para los casos que no tengo una teoría que me permita llegar a ese factor, termina haciendo experimentos, relacionando a través de los experimentos las fuerzas con las geometrías, y voy a poder encontrar valores del factor de fricción. Para flujo en conductos, o sea, cañerías, la denominación usual es factor de fricción. En cambio, cuando estamos usando este mismo concepto para arrastres, ¿sí? Flujo alrededor de objetos, a veces se lo llama también factor de fricción, pero se lo suele denominar coeficiente de arrastre y se usa una letra C y C sub D. Eso a veces varía, lógicamente varía con la bibliografía. Nosotros la F la vamos a asociar más a factor de fricción y vamos a trabajar con C para arrastre. Entonces vamos a empezar con lo que conocemos de arrastre. ¿Se acuerdan? Esto lo vieron con Vero. No sé si estuvieron repasando un poco esas clases. Pero cuando tenemos flujo de Stokes, se puede relacionar la fuerza de arrastre para una partícula de diámetro D, donde hay un fluido que se acerca con una velocidad de aproximación V sub infinito y una viscosidad mu, y esto se conocía como la ley de Stokes. Entonces, esto es una expresión teórica, de un caso teórico. ¿Se acuerdan esto de dónde salía? Partían de la ecuación de Navier-Stokes, la simplificaban, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era la simplificación? O sea, ¿esto era para velocidades altas o para velocidades muy chicas? ¿Lo estuvieron viendo? Todavía no llegaron a esto en la práctica, así que entiendo que quizás estén por ahí un poco perdidos aún. Era la famosa esfera donde aparecían unas integrales, aparecía el factor de forma. Vale, la pregunta es, la ecuación de Navier-Stokes ahora ya lo tienen, porque la están usando, están agarrando el compendio, empiezan a simplificar términos, que eso es lo más lindo, tachar, tachar, tachar y quedarme con una derivada sencilla. Bueno, en la ecuación de Navier-Stokes tengo el delta P, el mu por los, donde me aparece el término de las derivadas de la velocidad, o sea, los esfuerzos viscosos, y la fuerza de gravedad. Y del otro lado tengo la derivada material o sustancial de la velocidad, que en realidad tiene dos términos, que es la derivada temporal más
la derivada advetiva o, digamos, más espacial de la velocidad. En el régimen de Stokes, yo lo que considero que la velocidad es muy chiquita, entonces ese término advectivo es el que se cancela. Y, bueno, la resolución en sí no se ve, se parte de una solución, si ustedes van al ver, está cómo se llega a los valores de las velocidades. Pero sí lo que se ve es, teniendo el perfil de velocidades, cómo llego a la fuerza de arrastre. O sea, es una integración de ¿qué? Del gradiente, o sea, del tau, sobre la superficie de la esfera. Estoy hablando, pero esto ya lo vieron. Bueno, se llega a esta relación. Entonces tengo una expresión teórica que me relaciona velocidad, viscosidad y diámetro de la esfera. Entonces, esta expresión, la ley de Stokes, es teoría, fuerza arrastre igual a F por A sub C por K sub C, es una definición, digamos, que yo implemento para poder trabajar con un factor que después o calculo experimentalmente o sale de la teoría. Entonces, lo que sí, estas dos fuerzas, para ese caso, régimen de flujo de Stokes, una esferita, las puedo igualar. Igualando, puedo despejar de estas expresiones cuánto valdría, cuánto sería el coeficiente de arrastre para una esfera bajo condición de régimen de Stokes. Entonces, esto es una deducción teórica. Fíjense, en este caso, acá voy a trabajar con C sub D porque es el coeficiente de arrastre. El área proyectada para una esfera dijimos que era el área del círculo y la energía cinética está relacionada con la velocidad de aproximación del fluido. Recuerden que si el fluido y el objeto tienen velocidades distintas, hay que trabajar con la velocidad relativa. ¿Sí? Es como que me paro en el objeto y con eso calculo la velocidad. Bueno, de acá lo que me queda hacer es algo algebraico, despejar, digamos, igualo esta expresión con la de arriba y voy a llegar a obtener el valor de el coeficiente de arrastre bajo la condición de flujo de Stokes. Bueno, esto es álgebra, ¿no? Empiezo a tachar lo que está repetido, despejo C sub D, multiplico, acá bueno, me queda un 24, y acá me queda una cosa que ustedes ya están acostumbrados a calcular, ¿sí? Densidad, una longitud característica, que para la esfera va a ser su diámetro, una velocidad, y lo que hago es pasar esta viscosidad, que es la viscosidad del fluido, acá abajo. Entonces formo el número de Reynolds. Entonces obtengo una relación entre coeficiente y número de Reynolds. ¿De acuerdo? Bien. Pero claro, eso va a ser válido para una zona pequeña, o sea, mientras el Reynolds sea menor a 1, bueno, ahí dependiendo de, menor a 10, depende de la bibliografía y el rango de aplicabilidad, pero le dijimos recién que era para velocidades chiquitas. Bueno, además se observó experimentalmente que eso sucede así, pero bueno, tenemos una expresión para el coeficiente que termina siendo una recta, ¿sí? En este gráfico lo que yo tengo es el valor del coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds. O sea, para que se den una idea, es, bueno, tienen enunciado un problema, hay que calcular esa fuerza para saber, digamos, si va a ser arrastrado o no el objeto, o para calcular la velocidad a la cual va a caer y demás. La cuestión es que van a tener que calcular el número de Reynolds, con el número de Reynolds entran en esta gráfica y con la intersección del número de Reynolds y la curva, esta que está acá, obtenemos el coeficiente.
Desde la teoría lo que sabemos es que en esta pequeña región, ¿sí?, es aplicable la ecuación de la ley de Stokes, con lo cual hay una relación lineal entre el coeficiente y el Reynolds. Bueno, lógicamente acá me queda una recta porque esto está en escala logarítmico, ¿no? O sea, sí, esto, digamos, 1 sobre Reynolds es la función 1 sobre X. Pero ¿qué pasa? A medida que aumento el número de Reynolds, ¿qué va a pasar? Bueno, la velocidad va a ser mayor. Si se acuerdan de los videitos y todo eso que les mostró Vero, ¿se acuerdan que creo que el ejemplo de los dio era de un cilindro, pero al aumentar la velocidad del fluido, ¿qué pasaba atrás digamos, de la esfera o atrás del cilindro? Hablo de atrás, si me paro de enfrente en la dirección del fluido, digamos, el fluido golpea. En un primer momento, si el Reynolds es bajito, la capa límite que se forma, ¿sí?, es como que hay una continuidad sobre la superficie de mi objeto. Pero si aumento el Reynolds, aparecen vórtices, esferas, atrás, ¿se acuerdan? Muy bien. O sea, había un videito muy lindo que era el caso de la isla, ¿se acuerdan que era la...? Bueno, eso es lo que pasa acá también. Entonces, ese efecto va a tener lugar y va a cambiar ese coeficiente de arrastre. Ustedes van a tener que usar este gráfico, ¿sí?, o van a poder usar unas correlaciones que ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Lo que sucede es que en muchos de estos problemas a veces hay que empezar a iterar, porque falta algún dato, o la velocidad no está, entonces tienen que suponer un Reynolds, entrar con el Reynolds, calcular el CD, con el valor del CD recalcular la velocidad, y bueno, y esa es la cuestión. Entonces lo pueden hacer con el gráfico o pueden usar algunas regresiones que tratan de describir la curva de la que vimos recién. Lo que podemos ver es que hay una primera parte para Reynolds menor a 1, donde es esa relación con la ley de Stokes. Después es una expresión empírica, ¿sí?, por ajuste de datos entre el Reynolds y el coeficiente. Y después se llega a un régimen donde el coeficiente de arrastre termina siendo independiente de el Reynolds y es constante. Bien, para flujo de arrastre de objetos, eso es todo. Simplemente recordar la definición, aprender a identificar en función del Reynolds en qué zona, en qué régimen estoy, y con eso se calcula el coeficiente de arrastre. La teoría que hay, ¿por qué tenemos esto? Bueno, bajas velocidades, podemos aplicar la ecuación de Navier-Stokes con la simplificación de tachar el régimen de convección, digamos, nos queda nada más que el régimen viscoso, porque la velocidad es muy pequeña, y con eso se llega a esta relación. Si aumentamos el número de Reynolds, aparece una zona donde tenemos que aplicar una ecuación, y si no, por ese efecto que tiene que ver con la separación de la capa límite y cómo se forman las estelas, llegamos en una región donde ese coeficiente termina siendo constantes. Respecto a si es solo válido para esferas, bueno, ahí tienen que ver este gráfico, creo que va a depender también del objeto, pero por ahí uno puede aplicarlo, si tengo un cilindro chiquitito, también puede ser válido, ¿no? No recuerdo. En sí, porque creo que siempre trabajamos con esferas también, pero sí, estas regresiones son para esferas. Bueno, si no tengo esferas, en realidad puedo hacer uso, a ver, voy a compartir un segundito.
le voy a compartir otra ventana. Que es un libro de operaciones unitarias, el FOUS, no sé si lo conocen. No. Ahí está, lo ven en pantalla. Esta es una generalización de la curva donde tenemos distintas líneas para distintos valores de un concepto que se llama esfericidad, que es una relación, si yo tengo una partícula cualquier forma, digamos, relacionando el área exterior con el área de una esfera de igual volumen, puedo calcular cuán aproximada está una esfera y tengo, digamos, gráficos como este que está acá, que me permiten hacer la corrección. ¿Está? La verdad que no tengo presente, y esto si están los chicos, si no me acuerdo en el compendio si había algún gráfico para no esferas, digamos, para objetos que no sean esféricos. Bien. No hay gráfico, así es, porque en general en la práctica vamos a trabajar con esferas, pero bueno. Pero si en el ejercicio sí aparece, bueno, después de esto lo van a ver, claro, ahí está. Yo no lo veo, soy la única, no ven yo estoy, o sea, si no, es un libro que si quieren después les paso el dato, está bueno, propone también una metodología para no tener que iterar. Bueno, pero eso después lo ven más profundamente en la práctica, porque son cuestiones más del cálculo y del procedimiento para hacer los cálculos. La idea de la clase es el concepto es de lo teórico, que es el balance cantidad-movimiento, llegar a la ecuación, a la ley de Stokes, la simplificación que hago para llegar a esa ley. Esa simplificación me permite resolverla, porque ustedes vieron que la ecuación de Navier-Stokes es una ecuación diferencial compleja, existen pocos casos de solución analítica, y bueno, indudablemente después la verificación experimental confirma esa relación lineal que hay entre el Reynolds y el coeficiente cuando estoy a bajas velocidades. Bueno, continúo. El mismo concepto, la definición, lo vamos a usar para tuberías. Bien, ahí se ve. A ver, yo puedo previsualizar lo que estoy mostrando y me lo muestra. Porque si hay algún alumno que no lo ve, a veces es el problema justamente de la velocidad de conexión. No sé si la alumna que decía que no lo veía, Sofía, si ahora lo estás viendo. Bien, bien, gracias. Bueno, muy bien, volvemos a la presentación. Cambiamos de tipo de flujo, ahora tenemos flujo confinado, o sea, dentro de algo. Y acá, ¿se acuerdan? En la clase pasada, también a partir de la ecuación de Javi-Poiseuille, llegamos a una relación entre la fuerza y la diferencia, ¿se acuerdan? Llamamos presión motriz entre un extremo u otro de una cañería. Entonces, haciendo en forma análoga a lo que hicimos recién, vamos a encontrar una relación entre el factor de fricción para cañerías, para régimen laminar, con el Reynolds. Bueno, acá simplemente se le recuerda o recordamos la fuerza que relacionaba, si era la tubería estaba inclinada. Bueno, el ejemplo que habíamos resuelto era una tubería vertical, pero digamos,
simplemente lo que cambia es el efecto de la fuerza de gravedad. Ustedes eso en la práctica ya están haciendo ejercicios donde tenemos planos inclinados, así que entienden a lo que apunto. Pero siempre podemos definir una presión motriz que va a tener en cuenta la diferencia de presiones y el efecto del peso. Bueno, entonces, nuevamente, partimos de la teoría. La teoría es la ecuación de Hagen-Poiseuille, donde relacionamos digamos, la que resolvimos, pero para calcular la fuerza. Entonces, con ese valor de fuerza que sale desde lo teórico, usamos la definición del factor de fricción. Reemplazamos acá lo que cambia, y esto sí es importante, el área es lo que dijimos, el área de la superficie mojada. Dentro de un cilindro va a ser el perímetro del cilindro por el largo. Tengan presente bien esto. Esta área no es el área que está atravesando el flujo, es el área que está mojando el fluido. El área que está mojando el fluido al sólido es el área interior del tubo, que es el área de un cilindro. Eso es pi por d, o sea, diámetro por la longitud. Bueno, acá hay una cuestión algebraica, no me detengo a hacer los pasos, ustedes tienen el material, ya lo subí al Drive, me falta subirlo al campus, por ahí les pido disculpas, siempre lo hago previo a la clase, pero bueno, siempre agrego o modifico algo. Y de acá ya tenemos una relación con el factor de fricción. Ahora bien, lo que a mí me interesa de alguna manera es decir, bueno, si conozco el factor de fricción, conozco el diámetro, la longitud de la tubería, el caudal que quiero transportar, bueno, ¿cuál va a ser la pérdida de carga que va a tener esa sección? O sea, ¿cuál va a ser su delta P? Y eso lo voy a relacionar con la energía que le necesito dar para poder bombear ese fluido. ¿Sí? O sea que si de acá despejo el delta P y lo relaciono con ¿qué? Con trabajo por unidad de tiempo, o sea, la potencia que voy a perder por fricción. ¿Se acuerdan que esto lo vimos cuando vimos balance macroscópico, pero hasta ahora no lo cuantificábamos? Entonces ahora, como empezamos a ver el efecto de la viscosidad y el efecto, digamos, pudimos resolver la ecuación de cantidad de movimiento llegando a la de Navier-Stokes, puedo encontrar una relación haciendo uso de esta definición del factor de fricción. En la práctica ustedes generalmente el caudal puede ser dato, con eso calculan el caudal másico. El factor de fricción va a ser función del Reynolds. Bueno, ahora vamos a ver bien cómo podemos calcular ese factor de fricción y van a tener datos de longitud de la cañería, del diámetro y con el caudal la velocidad. O sea, entienden que si yo les digo tengo 20 metros de cañería de 1 pulgada y necesito transportar tantos metros cúbicos, digamos, toda la información está como para que ustedes me digan, bueno, ahí se va a perder o voy a necesitar entregar tanta energía que me va a consumir por la fricción. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, un segundito, quería ver. Bueno, ¿de qué depende ese factor de fricción? Vimos que en el caso anterior dependía de el Reynolds, ¿sí? Ahora estamos para tuberías. Si la idea es encontrar una relación o identificar de qué depende el factor de fricción para cualquier caso, o sea, independientemente de la longitud o el diámetro que le dé, o sea, esa cuestión de trabajar en variables adimensionales para generalizar el estudio que estoy haciendo. Bueno, es un poco lo que se hace con esta expresión, es decir,
si la fuerza es el factor de fricción por el área, por la energía cinética característica, esto lo evalúa la fuerza, pero ¿a cuál fuerza? Bueno, en un caso general, fíjense que esto no es más que la integral de superficie del esfuerzo de corte evaluado en la pared, o sea, para una tubería cilíndrica, ¿sí? Ahora, esta expresión así escrita es válido tanto para régimen laminar como para régimen turbulento. Es como la definición formal de la fuerza, ¿sí? Si yo pudiera calcular o medir punto a punto la velocidad y saber la derivada, o sea, la derivada de la velocidad en el sentido radial evaluado en la superficie, puedo tener esta expresión, al integrarla obtengo el valor de la fuerza. O sea que esto es genérico para cualquier tipo de flujo, para cualquier tipo de régimen de flujo. Si yo trabajo con esta expresión, con esta integral, y trato de adimensionalizarla, o sea, para dimensionalizarla voy a tener que, ustedes recuerdan lo que se hizo con la ecuación de Navier-Stokes cuando se adimensionalizó, expresar o buscar una longitud característica, una velocidad característica, en este caso, bueno, va a ser la velocidad media del fluido, el diámetro va a ser la longitud característica. Al trabajar de ese modo, yo llego a poder representar el factor de fricción con variables adimensionales, ¿sí? Entonces, lo que me queda acá, lo que está arriba, es el cálculo de esa fuerza en forma formal, digamos, con la integral de superficie para cualquier caso, digamos, cualquier tipo de perfil de velocidad que tenga, pero todo esto está en forma dimensional. Y abajo sí me aparecen los distintos parámetros, que fíjense, son L sobre D, velocidad, ρ y diámetro y mu. O sea, este análisis que hice, lo que me está diciendo es que este factor de fricción va a depender tanto del Reynolds como de la relación L sobre D. ¿Mm? Bien, en la práctica, y ahora vamos a ver, finalmente nosotros vamos a ver que si el flujo está desarrollado, la idea es que, si lo vimos el otro día, ¿no? Si estamos alejados de las secciones de entradas o salidas, el flujo mantiene un perfil que no cambia en la longitud o en la dirección del flujo. Sí puede cambiar radialmente. Esa longitud de entrada, esto está en el VER, por ejemplo, establece que para el régimen laminar es función del diámetro y del Reynolds, si el régimen es turbulento es esencialmente desde el diámetro, pero en general esa longitud de entrada siempre es mucho más chiquita que la longitud de la cañería que yo estoy dimensionando. O sea, para los fines prácticos de lo que es en el área de ingeniería de procesos, o sea, mientras lo apliquemos al tipo de problemas que nos compete más a nuestra área, vamos a ver que en sí el factor de fricción es función del Reynolds. Bueno, resumiendo un poquito, definíamos el factor de fricción a partir de la relación de fuerza, área característica y energía cinética. A partir de ese análisis de tratar de darle o sacarle las dimensiones para ver de qué podía depender el factor de fricción, me apareció el Reynolds y la longitud, la relación L sobre D. Y ahora sí, lo que voy a hacer es, partiendo de la ecuación de Jamin-Poiseuille, hablo de la ecuación, pues es la relación entre caída de presión y flujo caudal en un tubo de sección circular bajo régimen laminar, digamos, aplicando la definición de la fuerza, el cálculo de la fuerza que surge de ese análisis, o sea, desde lo teórico, a la definición del factor de fricción, o sea, fuerza la reemplazo por el valor, área característica por el valor, densidad por el valor. Al trabajar, llego a esta expresión que es lo importante, digamos. El factor de fricción. Ahora estamos en flujo confinado. Régimen laminar es 16 sobre Reynolds. ¿Sí? Fíjense que la forma es parecida al del flujo
alrededor de objetos, pero esto estamos en otra situación totalmente distinta y el valor es distinto, es 16, en el otro caso era 24. Pero lo que me dice es que si yo tengo un fluido bajo régimen laminar dentro de un tubo de sección circular, un tubo recto, su factor de fricción lo puedo calcular con la relación 16 sobre Reynolds. ¿Sí? Esta es la, bueno, es la misma deducción, lo que llegamos es 16 sobre Reynolds. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si ya no estoy más en régimen laminar? Entonces, ahí ya tengo que ir a hacer experiencias, que es lo que se ha hecho, y tratar de encontrar una relación para el factor de fricción. Lo que sí sabemos que las experiencias las vamos a terminar expresando en función del número de Reynolds o de L sobre D y de algo que vamos a ver ahora, que es la rugosidad del material. Porque, digamos, hasta ahora nunca hablamos de eso, pero ningún material, ningún tubo es totalmente liso. Si yo lo empiezo a mirar a nivel microscópico, siempre me va a aparecer algún tipo de protuberancia, o sea que con la mano no me voy a dar cuenta, pero si lo amplifico, sí voy a ver que hay pequeñas rugosidades, que lógicamente eso van a afectar el flujo. Entonces, ¿qué es el factor de fricción? Bueno, es lo que determina la influencia que tiene la rugosidad de la tubería con respecto a las pérdidas de carga. Y me va a permitir poder determinar esa caída de presión que estoy buscando para cualquier tipo de régimen de flujo. Lo que vimos es desde lo teórico, si el régimen es laminar, el factor de fricción es 16 sobre Reynolds. Si el régimen es turbulento, bueno, ahí empieza a aparecer que esa relación va a depender del Reynolds y de la rugosidad relativa, que es la relación entre rugosidad sobre el diámetro de la tubería. ¿Qué es la rugosidad? Bueno, es pensar que yo tengo una tubería donde hay pequeños saltitos, ¿no? Esa distancia, digamos, de esos saltitos o holguras o pequeños huecos que tengo en las paredes, vendría a ser un valor absoluto de rugosidad. Lógicamente, yo trato de llevarlo a relaciones adimensionales, o sea que no es lo mismo tener el mismo saltito, la misma rugosidad para un diámetro chiquito que para un diámetro grande. Entonces defino la rugosidad relativa. Y si la rugosidad relativa es muy chiquita, del orden de la menos 6, puedo considerar que la tubería es lisa. En la práctica, por ejemplo, los tubos que tienen un pulido sanitario, ¿qué significa un pulido sanitario? Que se le hace un pulido para que ese tubo sea apto para el transporte de sustancias alimenticias. En el entorno de los alimentos yo tengo que evitar que se me formen huequitos, porque esos son lugares donde puede quedar atrapado algún microorganismo que después me genere una contaminación en mi producto. Entonces tengo que trabajar con tuberías que tengan un muy buen pulido, o sea, tratar de eliminar esa rugosidad y que sea lo más chiquita posible. Datos de rugosidad, bueno, acá hay unas tablitas que saqué de alguna bibliografía, lógicamente antes, y no sé si está esto en el compendio o no, pero sí está en el Perry, son datos, no sé si se alcanza a ver, esto creo que es la rugosidad relativa en función del diámetro del tubo para distintos tipos de materiales, pues son datos que se obtienen. Muchas veces si van, estoy hablando ahora de lo que sería la instalación de cañerías a nivel hogar, los famosos tubos rojos, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en algo de plomería, polipropileno, polietileno, que si van a los catálogos del fabricante, les aparecen este tipo de datos. Bueno, ahora tenemos que ver qué pasa a medida que aumentamos el número de Reynolds. Sabemos que si el Reynolds es debajo de 2100, la relación es 16 sobre el Reynolds. Bueno, primero Blasius
allá por 1911, encontró una expresión, esto sí es algo empírico, o sea, son datos experimentales correlacionados, que es válida para tubos lisos, o sea, cuando la rugosidad relativa es muy chiquita. Lo que sucede en ese caso, desde el punto de vista de la teoría, es que esas irregularidades, o sea, las rugosidades, quedan tapadas por la capa límite, ¿sí? ¿Se acuerdan el concepto de la altura o la capa límite hidrodinámica? O sea, que es una región netamente de flujo laminar. Esto después lo vamos a profundizar. La cuestión es que cuando eso sucede, el Reynolds, el factor de fricción se hace independiente de la rugosidad. O sea, bajo estas condiciones, es aplicable la ecuación de Blasius, donde el factor de fricción es solo función del Reynolds. Acá está escrito porque, bueno, es la misma fórmula. Yo la escribí de las dos maneras porque la tenía escrita de las dos maneras. Ustedes van a ir a los libros y a veces aparece un modo, a veces de otro. Pero bueno, la cuestión es cuando ¿cuándo podemos usar esta fórmula para calcular el factor de fricción? Cuando la tubería es lisa, y en ese caso podemos, digamos, hacer uso de esta ecuación que es independiente de la rugosidad. Hay una ecuación un poquito más compleja, que tiene mayor rango de validez, que es la ecuación de Planck y von Karman. ¿Sí? Fíjense que acá, o sea, más allá de darle sentido a esto, que no lo hay porque es una ecuación empírica, digamos, es hacer experimentos, medir y relacionar datos entre factor de fricción, o sea, entre pérdida de carga y el número de Reynolds. Si yo tengo que trabajarla matemáticamente es un poco más complicado. Piensen ustedes que muchos de los ejercicios que pueden llegar a tener que hacer eh, van a tener que iterar si de acá hay que despejar el factor de fricción. Ok, bueno, lógicamente, para tubos rugosos, lo que sucede es que ya la capa es más chiquita que el valor de las protuberancias, y en ese caso, si el número de Reynolds es alto, esto después lo vamos a ver bien, ya la pérdida de carga, o sea, el factor de fricción, se hace independiente del número de Reynolds, y hay una relación, que es la de Mikuradse, donde relaciona factor de fricción con la rugosidad relativa. Fíjense que acá no entra el número de Reynolds. Experimentalmente, ¿saben cómo hicieron esto? O sea, agarraban tubos y les trataban de pegar distintos tamaños de grano de arena, como para poder controlar esa rugosidad. Y con eso medían las pérdidas de carga. Bueno, las ecuaciones que son más generales, por ejemplo, la más nombrada, la más actualizada, es la de Colebrook-White, que te relaciona el factor de fricción con la rugosidad relativa y con el Reynolds, pero miren que están los dos metidos dentro de un logaritmo, o sea, no es una ecuación explícita, no puedo decir F, le doy el valor de Reynolds y la rugosidad relativa y que me tire el F, ¿no? Tengo que iterar si lo quiero calcular. Y dada esa complejidad numérica, y más pensando en años atrás, donde no tenían herramientas de cálculo, aparece este señor Moody, que en el año 44 lo que hace es volcar todas esas correlaciones en un solo gráfico, que es el clásico diagrama de Moody o de Fanning, válido para fluidos newtonianos, donde lo que tenemos acá es factor de fricción en este eje, el F. Fíjense que está en escala, me parece que está en escala
logarítmica, ¿no? Y el Reynolds en el eje X, digamos, en escala logarítmica. Y por otro lado, en este lado, o sea, en este lado del gráfico, o sea, será el eje derecho, la rugosidad relativa. O sea, ¿cómo se entra acá? Si yo les doy un número de Reynolds y les digo, mi tubo tiene una rugosidad relativa de tanto, ustedes entran con el número de Reynolds, buscan la rugosidad relativa, la intersección, van al otro lado, o sea, y leen el factor de Fanning. ¿Sí? Lógicamente, en este gráfico están volcadas todas las correlaciones que les mostré recién, que tenían, porque eran casos particulares, ¿sí? La curva realmente es trazos de la correlación más general, la de Nikuradse. Si estamos en régimen laminar, vamos a tener esta relación lineal en escala logarítmica y vamos a estar en esta región. En esa región, que es, recuerden, Reynolds menor a 2100, ahí no aparece, o sea, no nos importa el tipo de tubo, si es rugoso o no. A medida que aumento el Reynolds, paso a una zona de transición y después tengo una zona altamente turbulenta. Lo que pueden ver es que cuando me voy a la zona altamente turbulenta, ¿sí? El Reynolds, fíjense que estas son todas líneas prácticamente rectas. Es decir, que el factor de fricción va a depender de la relación de rugosidad absoluta sobre diámetro, o sea, de la rugosidad relativa, pero su dependencia con el Reynolds ya no es tanto, ¿no? Porque es más, cuando más alta es la rugosidad relativa, como que termina siendo lineal esta zona del gráfico, la dependencia con el factor de fricción, ¿no? Ahí es donde aparece o es la zona de la correlación de Nikuradse. En esta zona, que sería para tubos lisos, es donde aparece la correlación de Blasius y y la otra expresión dada por Planck que era más genérica, o sea, que ampliaba el rango de aplicación de la correlación de Blasius. O sea, lo que hizo Moody, y este gráfico está en todos los libros de ingeniería, porque digamos, lo usamos nosotros los ingenieros químicos, lo usan los civiles, lo usan los industriales, todo el mundo, casi todos los ingenieros, creo que salvo los ingenieros en sistemas y no sé los eléctricos, la verdad, algún cálculo de pérdida de carga, algo de cañería ven, y entonces aparecen todas las bibliografías, operaciones. Bueno, ustedes van a profundizar esto cuando vean operaciones 2 en el próximo cuatrimestre. Sí, resumiendo, para poder calcular el delta P, para poder dimensionar y decir qué potencia de bomba necesito, si yo les doy los datos de mi sistema de tubería, van a poder calcular con el número de Reynolds, el tipo de material o de tubo que tengo, entrar a este gráfico y determinar el valor de F. Fíjense que esto ya es bastante más ingenieril que lo que veníamos viendo, porque es en sí el diseño de determinar o cuantificar una potencia. Y lo que tienen que recordar es esto, que este gráfico en sí resume los datos experimentales y depende en qué zona estoy, digamos, estoy en régimen laminar, acá abajo sería la primera línea tubos lisos, donde puedo aproximar con la ecuación de Blasius o de Planck, y hacia altos valores de Reynolds se me hace independiente el factor de fricción del número de Reynolds en sí, sino que depende más de la relación de la rugosidad. Bueno, en resumen, las escalas de ambos ejes son logarítmicos. El tema de la rugosidad, bueno, acá esto no es más que lo que comenté recién. Sí, acá les agregué que esto no está, creo que en el compendio hay otra, que a veces, digamos, porque el problema que yo tengo para poder calcular con calculadora a mano, los problemas es que si les doy el reino de la rugosidad relativa, necesito trabajar
iterando para calcular el F. Entonces hubo intentos de obtener, es esto que está acá, una forma explícita del factor de fricción para Reynolds y rugosidad relativa. O sea, en cálculos rigurosos lo que uno hace es primero un primer valor del F con esta fórmula y después itero con la otra fórmula. ¿Se acuerdan? Esto es más numérico, tiene que ser, bueno, darle el valor semilla a mi proceso de iteración o el valor inicial, entonces puedo usar esta fórmula que me da un valor aproximado y después itero con la otra. Ustedes, bueno, en la práctica después con los chicos verán cómo trabajan, pero lógicamente pueden, si tienen una calculadora que itera, quizás pueden usar la fórmula y si no, ir al gráfico, al nomograma. Bueno, ¿qué pasa? Empezamos con las diferencias. Hasta acá pasamos de régimen laminar, que teníamos la teoría, a régimen turbulento, introduciendo el factor de fricción. Pero seguimos hablando de tubos, de longitud recta. Entonces empezamos a tener, primer problema, no todas las tuberías son cilíndricas. Entonces, ¿qué? Bueno, si tengo una tubería que no es cilíndrica, aparece el concepto de diámetro equivalente, que es una relación de 4 veces el área del flujo sobre el perímetro mojado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, lo que hago es calculo este diámetro equivalente y lo reemplazo como longitud característica en mi Reynolds. Y con mi Reynolds voy a la misma fórmula del factor de fricción. ¿Sí? No es que hay una fórmula, un gráfico distinto para distintas geometrías de tubería, no. Hago una generalización, fíjense que si ustedes acá en esta fórmula reemplaza el área de flujo, que es así, es el área transversal, o sería para la sección del cilindro, o sea, sería un círculo, es el área del círculo dividido el perímetro. Entonces le va a dar diámetro, o sea, el diámetro equivalente en una sección circular le va a dar el diámetro de la tubería. Ahora bien, si tengo una tubería, piensen, por ejemplo, en las tuberías que hay en los centros comerciales, ¿vieron? Las que distribuyen el aire acondicionado muchas veces son rectangulares. Ese tipo de tuberías, pensemos que sea un cuadrado, o sea, lado por lado, el área de flujo sería lado por lado, pero el perímetro sería 4 veces el lado. ¿Sí? Entonces me queda que el diámetro equivalente sería el lado. Bueno, así va a depender de la geometría que tenga. Puedo tener un tubo de geometría triangular, no sé, esos ya son para diseños específicos para determinados tipos de aplicaciones. Bueno, en sí, esto lo que representa es que cuando no tengo una sección circular, corrijo con el concepto de diámetro equivalente, pero después uso el diámetro equivalente para la determinación del Reynolds y para la determinación de la potencia de fricción, ¿sí? Otro problema que voy a tener es que en mi sistema de tuberías van a aparecer accesorios. Accesorios en general hablo de bifurcaciones, cambio de dirección del flujo, o sea, un codo, una curva. Generalmente una curva es algo que tiene un ángulo más grande, digamos, puede ser de 90 también, pero es más, como más alargada. El codo es más brusco. Puedo tener T, una derivación en I, una contracción, una expansión, válvulas, ¿sí? Todo lo que ustedes han visto en lo que es tuberías, filtros y demás. ¿Qué pasa entonces? Bueno, ahí hay dos maneras de poder calcular. Una es usando esta K característica del accesorio, o sea, uno va a una tabla donde encuentra los valores de K y los reemplaza en esta ecuación donde permite calcular esa pérdida de carga por fricción. O el método de la longitud equivalente. El método de la longitud equivalente es asignarle a cada accesorio una longitud equivalente de tubo. Es decir, transformar esto como si fuera un pedacito de tubo recto, y si fuera un pedacito de tubo recto, ¿qué longitud tendría para que la pérdida de carga, o sea, el delta P que yo tuviera en este codo,
sea igual a un tubo recto de una determinada longitud. Esa longitud que equipara las pérdidas de carga es el concepto de longitud equivalente. ¿Sí? Entonces, con ese valor usan la misma fórmula que la que venían usando para secciones rectas. Es como lo que uno hace con este método, es decir, si yo tengo 20 metros lineales de tubo y tengo 4 codos, a esos 4 codos le doy una determinada longitud, entonces después, para hacer el cálculo, entro acá con 21 metros, no sé, y directamente puedo calcular como si fuera todo lineal. Después van a aparecer contracciones y empacciones. Esto, si van al compendio, van a ver que aparecen las tablas que ustedes necesitan para realizar este tipo de cálculos. Bueno, cuidado con que cambia por ahí, tengan presente, bueno, hay una cosa que se llama vena contracta, que es como una contracción en el flujo, y entonces cuando yo tengo una expansión brusca o una contracción brusca, ¿se acuerdan que esto un poco lo habíamos hecho en los ejemplos de cálculo de energía mecánica? De ahí calculábamos el delta P, y están relacionados con esos cálculos. Pero bueno, tienen que fijarse bien cómo usar los nomogramas o las gráficas que están en el compendio, porque he detectado a veces que invierten el sentido de qué D le dan a cada uno, ¿no? O sea, el D chiquito acá está hablando de la expansión brusca, el diámetro con el que viene el fluido, y el D grande es el mayor. Pero bueno, a veces se confunden y tengan presente esas cosas, o sea, vean bien la información que tienen en los gráficos. Y otros casos que pueden considerar, después seguramente en la práctica pueden aparecer otros más, pero por ejemplo, si yo estoy inyectando un fluido dentro de un tanque grande, hay también una pérdida que se da porque viene un fluido con una determinada energía y de golpe es como que se para, ¿sí? Entonces, esa pérdida de carga también, digamos, se puede cuantificar. En este caso de cuando abastecemos un depósito, se puede considerar que K es 1, y también a veces depende de, bueno, esto sería el caso contrario, o sea, sería la salida de un depósito, y va a depender un poco de cómo esté construido. No es lo mismo si tengo la salida brusca así en ángulo recto, que si el tubito de salida entra un poco dentro de mi depósito, o si está hecho en forma de que siga, digamos, la línea de flujo del fluido, ¿no? Entonces, para cada caso se presentan distintos valores de K que dan la pérdida de carga. Fíjense, lo interesante acá, que si yo lo pienso como pérdida de energía, cuanto más grande es el K, mayor es la pérdida de energía. Y en este caso el K es mayor para el caso 2, ¿sí? Si yo, mire, me tomo el trabajo, tuviera una cosa especial, que tengo que disminuir las pérdidas de carga y demás, de que la forma de la unión del tubo de alguna manera permita o siga las líneas de corriente del fluido, eso me disminuye mucho la pérdida de energía, por lo cual voy a tener un menor delta P. Bueno, llegamos hasta ahí. Perdón, no les di descanso, pero bueno, terminé con este tema. Vamos a tomarnos unos minutitos y arranco con lo otro hasta las 7 y vemos hasta dónde llegamos. No sé si tienen alguna pregunta, algo. Esto ya es más ingenieril esta parte. Por ahí sí son problemas que les puede traer algún que otro dolor de cabeza, pero bueno, es práctica. ¿Están conectados? Ya se fueron todos. Bueno, están. Fieles seguidores. Por lo menos no sé qué estarán haciendo. Bueno, tengan cuidado, vieron lo que pasó con el alumno
Está bien, nosotros la cámara no la usamos porque en realidad creo que aumenta el volumen de datos, no tiene sentido, no creo que la necesitemos. Pero bueno, tomen la precaución en general de cuando entren a una reunión de entrar con la cámara apagada y el micrófono apagado. Pero en algún momento manden algún mensaje o algo para que sepan que están vivos. Sí, es pobre, ¿no? No, el tema es si lo hizo sin querer, por ahí se sintió cómodo, no sé, bueno, cada uno tendrá su mirada. Desde mi lado como profesor, y esto tiene que ver que entiendo que ustedes pueden tener una mirada distinta, o sea, si hay una cuestión de querer hacer una broma, una burla, y está mal eso, porque indudablemente es una falta de respeto. ¿Cómo se nota que no pasa nada? Bueno, chicos, nada, si se les ocurre alguna pregunta, después, cuando empiecen con la práctica y quieran volver a hacerme preguntas, todas las que quieran, ¿no? Hacemos alguna mini sesión antes de arrancar las clases con repaso. Todo esto son conceptos nuevos que hasta que no se sientan a hacer ejercicios no los terminan de agarrar, ¿sí? Bueno, 35 vuelvo. Les doy 5 minutos y volvemos a la clase.
Buenas, buenas, ya estoy de regreso. Bueno, estoy leyendo el chat porque me fui. Parece que hay una discusión interesante. Este, alguien propuso, no tendrían que dejar de grabar ahora. Bueno, lo pensé, pero después seguro que me iba a olvidar de apretar el botón. Y acá Nico, bueno, como una razón, o sea, es como que uno tiene que preparar la PowerPoint. Vamos a tener, ¿sabes qué tenemos que hacer, Nico? Trasladarle a ellos que preparen algunas clases para que vean el trabajo, ¿no? De tener que estar atrás de todo. Y además, esta herramienta, la del Meet, es muy robusta, pero si uno presenta una PowerPoint, ocupa toda la pantalla y no puede estar viendo el chat. Entonces hay que ingeniárselas o poder disponer de otra pantalla. Sí, yo con la PowerPoint, bueno, me las arreglo, porque no sé si saben, aprendí que la PowerPoint se puede presentar en una pantalla chiquita. Entonces ahí me facilita. Lo que no me permite es poder escribir arriba o hacer anotaciones. Y por eso trato de seguir el chat. Pero igual a veces el chat desaparece, sí. Y estaría bueno a veces, bueno, sí, generalmente hay algunos de los chicos, pero bueno, se hace lo que se puede. Todo va a mejorar. No sé en las otras materias con qué herramientas están trabajando. Ustedes vieron que acá intentamos hacer con Adobe Connect, o sea, me parece que quizás del Adobe Connect o el Zoom están mejores preparados, pero bueno, tienen también sus limitaciones. Y el Meet ha resultado ser muy versátil, por lo menos no se corta, nos ha permitido funcionar. Bueno, sí, estoy hablando de más y encima te queda todo grabado. Bueno, voy a continuar, queda muy poquito y así terminamos. ¿Mm? Eh, Sky debe ser, claro, no, son aplicaciones pensadas para otra cosa. Bueno, chicos, les pido atención, serán los últimos minutitos. Quiero que les entre el concepto, porque entiendo que con las ecuaciones no están haciendo la práctica y se pueden marear. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos retomando un poco la idea del balance macroscópico. Si ustedes ven la diapositiva, ¿la estoy compartiendo o no? Sí, 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 ahí está. Eh, la idea es esto que está acá. Tengo un tanque, tengo un fluido, tiene una presión, tengo que trasvasar de ese tanque el fluido, pero determinado caudal a otro tanque. En toda esa trayectoria, bueno, esto es bastante simple, pero voy a tener metros lineales de tubería, codos, válvulas, algún otro tipo de accesorio. Con respecto a las pérdidas menores que vimos recién, bueno, podría calcular la pérdida por la salida del tanque, la entrada del tanque. Entonces, si recuerdan, balance macroscópico aparece la ecuación de Bernoulli, pero cuando nosotros hacíamos balance macroscópico, bueno, analizábamos entrada y salida, y si recuerdan, específicamente Bernoulli, lo habíamos visto para un fluido no viscoso. O sea, nunca habíamos podido cuantificar las pérdidas por fricción. Y eso es lo que ahora podemos hacer. Bueno, entonces, teniendo en mente que ese es el objetivo, volvemos a repasar un poquito las ecuaciones. ¿Qué sabemos? Si tenemos una cañería, sabíamos plantear el balance de masa macroscópico, entonces me relacionaba entradas y salidas, velocidades de entradas, velocidades de salidas, el estado estacionario, bueno, dependiendo si la cantidad de entradas y salidas, pero digamos, la masa que entra tiene que ser igual a la que sale. Y también habíamos hecho el balance de energía mecánica, que en general vamos a trabajar en estado estacionario, fluido incompresible, entonces vamos a tener en este balance sería como la energía mecánica que entra, la que sale, la que aporto por la bomba y la que pierdo por fricción. Es un balance de energía, ¿m? Energía mecánica. Esto hasta acá era lo que ustedes conocían como Bernoulli, o sea, teníamos
energía cinética, potencial, y la que tiene que ver con el trabajo de presión, o contra la presión. Bueno, ¿a nosotros qué nos va a interesar? Calcular este W del eje de la bomba, o sea, qué potencia, qué bomba elijo para poder bombear eso. Lo que está acá en 3,7, que es entrada y salida, bueno, va a depender de dónde tomo el fluido, con qué velocidad lo tomo, a qué altura, qué presión tengo, a dónde lo dejo, con qué velocidad, a qué altura, qué presión. Y el W de fricción es lo que aprendimos a calcular recién. En realidad no lo aprendieron todavía, lo hemos visto, se los conté. Por ahora es un cuentito. Ustedes después lo van a reforzar bien cuando vayan a la práctica y se pongan a hacer los cálculos y tengan en mente las ecuaciones. Pero sí lo que vimos que para poder calcular esto aparece ese concepto de factor de fricción y que dependiendo del número de Reynolds y de la rugosidad relativa vamos a poder calcular. Bien, lo que vamos a hacer es transformar esta ecuación que está en, digamos, es un balance de energía mecánica, dividimos por el caudal y la constante de la gravedad, y entonces se queda expresado, es una manera usual, de quedar expresado en alturas. El balance en sí es como energía por unidad de peso sería, porque masa por aceleración de gravedad es peso. En realidad el número en sí me representaría una energía por unidad de peso. Pero bueno, es en alturas. La idea que también me da cierta información, y entonces a partir de ahora cuando hablemos de pérdida de carga, o de energía que tengo que aportar la bomba, lo puedo expresar también en metros. Es decir, esta tubería, todo esto, pierde tantos metros, o necesito tantos metros que me entregue la bomba. No es más que un trabajo algebraico con las unidades, de manera que quede lo que sería la expresión de Bernoulli, que son estos tres términos. Y ahora tenemos la energía cinética, la llamamos altura-velocidad. La energía potencial quedó solita como altura, y la altura de presión. Altura de fricción van a ser, o va a ser, lo que ahora vamos a tener en cuenta para poder calcular las pérdidas de carga por fricción del fluido. Lógicamente, de alguna manera también con esa expresión nos independizamos del caudal. Fíjense, al expresar el balance de ese sistema representa todas las alturas que la bomba deberá vencer para que exista flujo. Bueno, ¿por qué en alturas también? Hay un concepto que ustedes lo van a ver más en las próximas operaciones, pero fíjense que esto que está acá es lo que tiene que entregar la bomba para que cumpla los requerimientos que yo quiero. O sea, va a ser la altura de velocidad, la altura debido a la energía potencial, la diferencia de altura que pueda tener el sistema y la presión más la potencia que se pierde por fricción. ¿Sí? Si yo grafico esa altura del eje, ya me adelanté, bueno, lo que hago acá es, voy a ir un poquito más despacio, ¿ven? Voy para atrás, acá, es tratar de expresar esto que está como altura, como unidades de metros, en función de lo que vimos antes. O sea, la expresión que vimos antes era la potencia, energía por unidad de tiempo, en función del factor de fricción, L sobre D, la velocidad, el caudal máximo. Entonces, si yo divido por el caudal máximo y G, me queda esta expresión, que por ahí es la que ustedes van a calcular, para calcular la pérdida expresada en metros. No es más que un cambio de unidades. ¿Sí? Entonces, cada porción de cañería, o si uso la variable de K del accesorio, puedo calcular la potencia que se pierde como 4 veces el factor de fricción, L sobre D, la velocidad media al cuadrado sobre 2G. Reemplazando en esta fórmula,
lo que voy a obtener es la potencia que tendría que entregarme la bomba en función de los primeros tres términos, que son los que ya conocían de la ecuación de Bernoulli para un fluido no viscoso, que vendría a representar la altura estática, y el término que tiene que ver con las pérdidas por fricción, que este es un valor que va a depender de el caudal que tenga en mi sistema. Fíjense que esta curva, H, lo que me dice es, la ordenada de origen sería la altura estática, porque estos son datos, es velocidad de entrada, velocidad de salida, y la altura, la disposición del equipo está fija, la diferencia de presión puede haber si es un tanque y otro está fijo, pero acá, si me varía el caudal, me va a cambiar primero el Reynolds, con lo cual me va a afectar el factor de fricción, y me va a cambiar este término, o sea que al aumentar el caudal que puedo o que quisiera ir transportando en mi sistema, la pérdida por fricción aumenta, entonces la energía que me tendría que aportar la bomba tiene que ir aumentando. ¿Ok? Esta curva vendría a estar representada por esta ecuación. Y no es más que un balance de energía. Estas serían las condiciones de entrada y salida de lo que quiero transportar en cuanto a energía cinética, en cuanto a energía potencial, o sea, diferencia de energía cinética, diferencia de energía potencial, diferencia de presión entre entrada y salida. Lógicamente yo esas diferencias de energía en las distintas formas las tengo que aportar con el trabajo de la bomba. Pero a eso le tengo que sumar además que porque hay un flujo, va a haber pérdidas por fricción. Entonces las pérdidas por fricción ahora las puedo cuantificar y las voy a calcular con el factor de fricción, que depende de la velocidad porque depende del Reynolds, ¿sí? Y va a depender también de los parámetros geométricos que van a ser las longitudes, la cantidad de accesorios que tenga y demás. Bien. ¿Sí? Eso, ¿para qué me ayuda esa curva? Bueno, la cuestión es que la potencia que me entregue la bomba también va a depender del caudal. Si ustedes van y compran una bomba, el vendedor les va a decir, mire, esta bomba entrega esta potencia expresada en altura dependiendo del caudal que esté moviendo. ¿Sí? Entonces, al final y al cabo, ¿qué caudal voy a tener en mi sistema? Va a depender de las dos curvas. La intersección de las dos curvas me va a decir el caudal que voy a tener. ¿Cómo? No es que yo si regulo una canilla ajusto el caudal. Bueno, ahora vamos a ver por qué. En realidad cuando uno ajusta una canilla lo que hace es modificar la pérdida de carga de esa carga por fricción y moves esta curva. Pero digamos, pensemos en la bomba. La bomba lo que hace es, dependiendo del caudal que esté moviendo, entrega una determinada energía o potencia. Con lo cual la posibilidad de altura que me puede generar la bomba va a depender del caudal. Esto es propio de la bomba. Yo la elijo, la compro y me van a dar esta información. Mi sistema, el sistema de bombeo, lo que yo estoy armando, va a tener esta curva característica que va a depender de las condiciones de entrada y salida en cuanto a la energía potencial cinética y los cambios de presión, y también una parte que depende del caudal que tiene que ver con las pérdidas por fricción. Volvamos al ejemplito. En este ejemplito, yo digo, bueno, tengo un fluido acá, no está presurizado, sino que está a presión atmosférica. Tengo un codo, tengo 10 metros de diferencia de altura, vengo acá y, bueno, en principio vamos a pensar que voy a poner una bomba y acá hay una válvula y esto va a alimentar otro tanque que tengo a otra presión. Entonces, lo que yo tengo son, bueno, si tengo un tanque acá, que el tanque es muy grande, puedo decir que la velocidad, digamos, la velocidad sería es cero porque se va a mover muy pequeño, muy poquito. Si mantengo el nivel constante, la velocidad es cero. Esto está a una determinada altura, que sería el H de entrada de la sección 1, y tengo una determinada presión. Lo mismo para mi condición de salida, ¿no? O sea, no lo estoy mencionando, pero volvemos al balance macroscópico que hacían en la guía
la guía 2, digamos, armo un volumen de control, entrada y salida, y cuantifico las condiciones de entrada y salida. Pero ahora también tengo la posibilidad de cuantificar las pérdidas. Sí, sí, sí. Vamos a... ¿Acá? ¿Qué tal? Bueno, a ver, vamos por parte. Le respondo a Orlando que dice de lo del Microsoft Whiteboard. Yo lo probé. El problema es que te importa el PowerPoint como fotos. Entonces no me resulta cómodo para ir pasando las diapositivas. Yo tengo otra herramienta, pero bueno, si la necesito por ahí la uso o no. Hoy estoy presentando con una ventana de PowerPoint. La verdad, estoy viendo a ver si me compro otro monitor para poder trabajar un poco más cómodo. Con respecto al H versus Q, bueno, vuelvo a explicarlo. Les aclaro que esto es un tema que lo van a ver en más profundidad en las próximas operaciones, pero sí, lo que tienen que entender quizás con este ejemplito acá, es pensar que yo quiero transportar de esta sección de entrada a la salida un determinado caudal de fluido, ¿sí? Y voy a poner una bomba para eso. El tema es que la bomba, la potencia que me entregue, expresada en metros, o sea, esto no importa que esté en metros o no, es simplemente un cambio de unidades, ustedes van a ir y si buscan en el compendio, en un momento había, no sé si ahora están, había algunos gráficos de bomba, o sea, el fabricante y demás, haces un ensayo, le vas modificando el caudal y vas viendo la potencia, ¿no? O le modificás la potencia que está consumiendo, que está entregando y me dice el caudal que entrega. Entonces esta es la curva que te dice, esta bomba entrega esta energía en función de este caudal. La cuestión es la energía que consume mi sistema en función del caudal. Esa es la curva esta. Es decir, cuando yo armo el sistema y pienso, bueno, 10 metros de cañería, voy a tener que transportar tanta masa por segundo y demás, bueno, yo hago los cálculos, pero el caudal resultante va a determinar de la intersección de estas curvas. Y si ustedes van al compendio van a ver que el ejemplo que yo tenía preparado acá es que entonces cómo ajusto el caudal sería la pregunta, pues si yo tengo una bomba que me entrega tanta potencia y el sistema me va a requerir tanta energía, ¿sí? Es como que el caudal va a quedar determinado por la intersección de estas curvas. Entonces, si yo necesito un caudal justo, Ajusteli, de tantos metros por segundo, bueno, lo que pasa es que con las válvulas después regulamos el caudal, porque al regular la válvula en cuanto a su apertura, lo que hago es corrijo, muevo esta curva que está acá, de manera de ponerla en el caudal que yo necesite. ¿Sí? Este es el ejemplo, digamos, de los tanques, y esto es un poco lo que quería comentarles, ¿no? Yo no me acuerdo bien eh, con qué valores lo hice, pero no importa. Lo que quería que vean acá es esto. Si ustedes van al compendio, hoy vayan y busquen los valores de K de los accesorios. Y van a ver que para la válvula totalmente abierta le da un K chico. Y cuando la válvula está cerrada a un cuarto, ¿qué significa esto? Bueno, si es una válvula, digamos, que desplaza un vástago, es totalmente abierta, es todo el vástago desplazado, y si está cerrado o se ha desplazado un cuarto, la sección que está dejando pasar es menor, pero en sí lo que está produciendo es una pérdida de carga mayor, con lo cual la curva se mueve, aumenta para digamos, un mismo caudal va a aumentar la pérdida de carga, con lo cual la intersección, esta era la curva que buscaba, perdón, la intersección de la curva de la bomba con la curva de mi sistema me va a determinar el caudal que está ocurriendo. Bueno, lo que yo quería mostrar era
Esto. Yo de acá saqué de algún lado una bombita que me daba los valores de Q en función de la, o mejor dicho, la altura en función de los metros. O sea, son datos de la bomba. Gráfico, es esto que está acá. Y por otro lado tengo lo que calculo yo en mi sistema. Entonces lo que me dicen mis curvas es que si la válvula está totalmente abierta, voy a tener este caudal, arriba de 70. Y la altura que me va a entregar la bomba es esta, ¿sí? Y la intersección de ambas curvas me define el caudal. Si yo cierro la válvula, o sea, cuando cierro una válvula, ¿qué pasa con el caudal? Disminuye. Pero el efecto no es que disminuye porque cierro la sección. El efecto es que al cerrar la sección genero mayor pérdida de carga, lo cual hace que haya más pérdida por fricción y se esté consumiendo más energía, con lo cual la bomba ahora está operando en este punto, que es la intersección de ambas curvas. En una canilla es lo mismo, pasa que al cerrarla del todo, digamos, ahí no tengo una bomba. Depende, bueno, no tengo una bomba. El problema de la canilla es que si vienen en una casa, probablemente tengan un tanque. Entonces la diferencia de altura entre la altura del tanque y la canilla, lo que me da la posibilidad del caudal, digamos. Pero sí, es el mismo fenómeno. Si tienen algún sistema presurizado, bueno, lo que hace la bomba que presuriza es eso, detecta que hay flujo y aumenta la presión y por eso aumenta el caudal, pero en sí esto es cualquier sistema donde yo tenga... acá estaba leyendo la pregunta. Sería porque la presión es una función continua y si la presión final es la misma, la energía tiene que disiparse. Una función continua es lo que querés decir con FC. Es una FC continua. La presión dentro del tubo, no entiendo bien la pregunta. No sé si Nico está interpretando lo que estaba preguntando o si alguno de los chicos me da una mano. El fluido puede tener saltos de presión en algunos accesorios, digamos, pero sí, no, tampoco es que... Pero, bueno, hay que manejarse un poco con cuidado con el tema de la presión dentro del fluido. Recuerden que habíamos visto un caso donde el fluido iba de menor presión, no de presión motriz, de menor a mayor presión. Porque ¿por qué? Porque lo que ustedes tienen que pensar que hay una relación de energía mecánica total, que va a depender de velocidad, la presión que tengo y la altura que estoy. ¿Sí? A su vez ahora, por el hecho del fluido, hay un tema que es que al fluido al moverse pierde energía y la transforma en energía interna. En la canilla hay un delta P, sí, exactamente, es como un accesorio. Y eso es lo que me determina el caudal. Fíjense, les dejo esto para que lo analicen. Son preguntas. Está bien, Fortu ahí está explicando que, claro, lo que ganás es el control de lo que querés. Permiso, voy más corto por acá. Sí, habla. Yo estaba esperando que... No, que el otro día, el ejemplo del otro día que hablábamos de la guía 3 del serpentín. O sea, teníamos un serpentín que tenía que entregar cada vez menos calor
Bueno, eso va a estar conectado a una válvula a globo que va a ir bajando el caudal a medida que necesite menos calor para el proceso. O sea, gano control. Gano control efectivamente pagando con un delta P. Y es más, hago más hincapié, cuanto más delta P tenga la válvula, mejor va a controlar. Entonces, las mejores válvulas, las más sensibles, las que me pueden dar una determinación de caudal bien fina, son las peores, digamos, las que más van a consumir energía mecánica. ¿Siempre vamos a preferir mover caudales menores? ¿Menores, mayores a qué? En general, va a ser un dato de tu proceso. Si vos tenés que producir o vas a diseñar la planta para producir tanto, de alguna manera eso te define por lo menos el caudal de diseño. Después todo lo otro lo vas a ajustar, dependiendo de la capacidad real que tengas en el momento de arrancar la planta y demás. Sí, sí. No sé si querés, Orlando, abrir el micrófono, si tenés, por ahí es más fácil escucharte. Vos estabas hablando de una canilla. Buenas tardes. Buenas tardes. En intro a mí me habían hablado de que la presión era una función continua, de que no tenía cortes. Entonces yo traté de relacionar eso con lo que usted estaba diciendo. Y claro, si la energía se tiene que mantener constante y yo tengo una misma presión de salida, al variar el caudal, la energía mecánica que antes tendría todo el fluido para salir a una determinada presión y ahora tiene una fracción de caudal para salir a esa misma presión, se estaría desgastando en esfuerzos de rozamiento. Sí. Sí, claro. Lo que no me queda claro es lo de lo continuo o no. O sea, tenés como un salto. O sea, no estoy diciendo que la función es continua en el sentido de que vas a tener un. Pero puede haber un salto brusco de presión, que es lo que tenés en un efecto de la canilla, no. Porque vos tenés, ponés la canilla, vos tenés con una venida presión y la canilla descarga, si es la canilla, estamos hablando de la cocina, el lavado, a presión atmosférica. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí por eso el agua sale con mayor velocidad. Parte de la energía se transforma en energía cinética. Parte se pierde en el efecto del rozamiento con la válvula, que tiene que ver con la energía. El gráfico se hace con H porque es más fácil de construir, o sea, vos vas a los datos y vas a tener en uno y otro, digamos. Pero en realidad es la ecuación de Bernoulli a la cual le incorporamos el término para calcular las pérdidas por fricción. Es como una ampliación de la ecuación. Y podemos trabajar con energía, podemos trabajar en metros, o podríamos trabajar con, en general, hay tres formas, que es energía por unidad de volumen, energía por unidad por masa y energía por unidad de peso, digamos. Por ahí depende también en qué área trabajes. Yo creo que el que hace más construcción civil, como tenés que hablar de altura, a cuánto le vas un tanque y demás, haces todo un diagrama con alturas, porque es más fácil, ¿sí? La tablita que yo les mostré, por ejemplo, cuando haces el test, digamos, el ensayo con la bomba para saber qué te entrega, medís altura, la altura que te desarrolla la bomba. Entonces, por ahí también el dato que te dan está expresado en ese valor. Esto era para Ángeles, que preguntaba por qué se hace con H y no con potencia el gráfico. Chicos, mil perdones que yo a veces no leo la pregunta. La verdad estoy pensando que la están leyendo. No tengo ni idea si me están entendiendo o no, porque ahí me cuelgo. Y a veces siento que leer la pregunta es como redundante, porque digo, todo el mundo la está leyendo. Así que perdonen. Y lo otro que les quiero decir es, si me quieren interrumpir, interrumpan, no tengan problema. Leerla es mejor para mí, gracias, Orlando. No, si voy a tener que tomar el hábito. Sí, porque si no, no se sabe a qué estoy respondiendo. Orlando, lo de la canilla quedó claro. Igual volvemos a analizarlo esto. Lo interesante es que quede la pregunta. Si hay una respuesta hoy, no importa.
Porque vos vas a meterte en el tema, vos y tus compañeros, y lo que quiero es eso, que se pregunten cosas y que traten de pensar qué está pasando. Entonces van a tener que entender un poquito más el fenómeno. Les dejo como inquietud, si ustedes ven ahora el grafiquito este del tanque de arriba, del tanque de abajo, yo ahí puse turbina o bomba. La pregunta es, ¿puedo poner una turbina? ¿Puedo poner una bomba? ¿Qué efecto haría la bomba? ¿Qué pasa si no pongo nada? ¿Sí? La pregunta sería, ¿cómo va a ser el flujo? ¿Va a ir del tanque de arriba al de abajo? Puede ser que en algún momento no haya flujo, puede ser que invierta el flujo. Lógicamente, si quiero ir que el fluido vaya del tanque inferior al superior, ahí voy a tener que poner la bomba. Pero si quiero ir del tanque superior al inferior, ¿hará falta una bomba en algún momento? Todas preguntas, pero es un poco pensar. O sea, en realidad, este gráfico que está acá apuntaba a eso. Pero bueno, lo dejo después, queda como inquietud para que ustedes lo vean y lo reveemos o lo analizamos. Son cuestiones por ahí más teóricas. Bueno, chicos, nos pasamos unos minutos hoy. Muchas gracias por estar ahí. Uno piensa que están ahí. Y nos volvemos a ver el miércoles que viene. Vuelvo a pedir disculpas por hoy ya subo la... Bueno, esto apenas queda grabado, ya voy a parar para no continuar